¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí se ve, profesor. Bien, les agradezco. Jovencitos, con todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Preuniversitaria Bryce. 18 años de éxito. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y, bueno, vamos a desarrollar el tema de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Veamos, lo primero que vamos a ver, los antecedentes, o sea, cómo se va a ir conduciendo Europa prácticamente hasta terminar en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, vamos a comentar el crack del 29, la crisis del 29. ¿En qué país se dio esta crisis? Estados Unidos. ¿Qué fecha fue? 24 de octubre. Ese día conocido en la historia de la economía mundial como el Jueves Negro. ¿Qué pasó? Quebró la bolsa de valores de Nueva York. Bien, se dio la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Ahora, esta caída se dio por la mala práctica de los propios norteamericanos con su economía. Ahora, el problema va a ser no solamente Estados Unidos, que resulta que Estados Unidos se había convertido después de la Primera Guerra Mundial en el prestamista número uno, jovencitos, a nivel mundial. Entonces, cuando quiso recuperarse, simplemente empezó a cobrar los dineros que habían prestado, tanto a Europa, por ejemplo, para la reconstrucción y evitar así el avance del socialismo o comunismo, y también, por ejemplo, a Sudamérica y a diferentes partes del mundo. Entonces, cuando intenta cobrar, prácticamente descapitaliza las economías de aquellos países y prácticamente se da el efecto dominó. ¿A qué se le llama el efecto dominó? A que el sistema económico mundial, conocido como capitalismo, cae. ¿Cuáles son los países más afectados? Por ejemplo, Alemania. Y peor todavía Alemania porque la población alemana estaba muy molesta por lo que se había firmado, por ejemplo, el Tratado de Versalles. Y encima de eso tenía que pagarse las cuotas que había establecido como castigo al ser responsable de haber provocado la guerra mundial, la primera. Ahora, en muchos países se va a dar entonces, a raíz de esta crisis económica, se da la crisis de la democracia. ¿Por qué, jovencitos? Porque sus gobernantes no supieron enfrentar, no supieron solucionar bien la crisis económica. Entonces, sufrieron huelgas, sufrieron protestas. Ya, bueno, sobre lo que dijiste, me imaginé sobre de salir. Zulema, tu micrófono. Compañera Zulema, tu micrófono está abierto. Su audio. Apaga tu micro, Zulema. Gracias. Bien, repito nuevamente entonces, por las crisis económicas que van a pasar prácticamente varios países, incluyendo el Perú, entonces las protestas provocan que las élites gobernantes de cada país determinaran pues un acto que iba en contra de la democracia. Permitieron los golpes de Estado a nivel mundial. Bien, en muchos países se intentaron golpes de Estado para tratar de controlar sobre todo a la masa del pueblo, que era la que protestaba. Entonces, por eso decimos aquí que la crisis económica genera la crisis de la democracia, pero también genera la crisis del capitalismo como forma política. ¿Por qué como forma política? Resulta que los países industrializados, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bien, las primeras potencias de aquel momento, son países industrializados. Entonces, ¿qué grupo social estaba sufriendo el embate de la crisis económica? Los obreros. Entonces, muchos obreros que perdieron su trabajo, muchas empresas desaparecieron porque quebraron, muchos bancos también desaparecieron porque quebraron. Entonces, aquellas personas que perdieron el trabajo vieron con buenos ojos al único país del mundo que no había sufrido el embate de la crisis del 29. ¿Qué país vendría a ser? La Unión Soviética. La Unión Soviética. Perfecto. Recuerda que desde 1922 Rusia se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, como muchos países dejaron de producir por la crisis, aquellos mercados que fueron abandonados por el capitalismo los va a tomar la Unión Soviética y le va a permitir prácticamente dos cosas: expansión política y expansión económica, convirtiéndose, repito, en potencia. Entonces, los países capitalistas no estaban preparados para poder detener a la Unión Soviética y su avance, porque tenían también el problema pues interno, ¿no? Los obreros querían pues que estos países se convirtieran pues al comunismo. Entonces se genera un miedo a la expansión comunista. Este temita lo vamos a volver a tomar justamente ahora relacionado pues con Adolfo Hitler, en un momento más.
Otro antecedente, vamos a ver, por ejemplo, el ascenso del nazismo. Adolf Hitler, en pregunta de examen, ¿dónde nació? Pregunta de examen de admisión. ¿Dónde Imperio nació? Austrohúngaro. Día. Correcto. Hungría. Bien, nació, Austro-Hungría. jovencitos, sí, cuando todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Estamos hablando de 1889, ¿no? Braunam am Inn. Bien, entonces, pues tuvo, pues parece que tuvo de pequeño, fue muy golpeado por su padre y también, pues, como dicen los especialistas, estuvo o formó parte de un hogar disfuncional, porque dice que la mamá de Hitler le llamaba al papá de Hitler tío. Bien, ahora, la mamá de Hitler, repito, le decía al papá tío. Creo que ya puedes imaginarte también, ¿no? Ya. Sí. Sí, pues no perdonó a la sobrina, ¿no? Ya. Ok. Bueno, lo que sabemos también de Hitler es lo siguiente, que se fue pues a Viena porque quería ser pintor. Bien, entonces sus cuadros pues eran más que todo de edificios y le recomendaron que era mejor pues que estudiaría arquitectura, cosa que él no quiso. Se negó a hacer esto. Y entonces en los suburbios de Viena es donde aprende las primeras ideas de racismo. Recuerda que todavía había quedado esta noción del nacionalismo germano producto de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el asunto está que cuando empezó la guerra, dice que el tipo se fue ¿a dónde? Se fue a Alemania y terminó prácticamente sirviendo en el ejército alemán, en el frente belga. Estuvo prácticamente, dice, 4 años en la Primera Guerra Mundial, o sea, fue soldado los 4 años de esta guerra, y en 1918 va a ser afectado por las armas químicas que prácticamente determinaron que fuera llevado pues a un hospital, porque dice que terminó perdiendo temporalmente la visión. Aunque el informe médico dice lo siguiente, que en vez de llevarlo a un oftalmólogo, que era prácticamente, digamos, la causa prácticamente, recuerdo, no veía, termina en un hospital psiquiátrico. Y probablemente lo podamos entender porque durante 4 años, de repente, si tienes alguna noción de lo que podemos hacer Primera Guerra Mundial, los chicos del G4 ya lo han hecho, las condiciones, sobre todo en la guerra de trincheras, eran terribles, ¿no? Que prácticamente modificó la mente humana. Mucha gente quedó traumada. Bien, ahora, viene la derrota de Alemania, Alemania firma su rendición y recuerda cuando se firma pues el Tratado de Versalles, Alemania solamente podía tener 100.000 soldaditos. 2 millones de soldados quedaron sin trabajo, lo que aumentó prácticamente el odio de Alemania sobre el Tratado pues de Versalles. Y al Hitler dice que permaneció dentro de esos 100.000 soldaditos y se le encargó vigilar y espiar a todos los partidos que habían aparecido después de la firma del Tratado de Versalles, bien, y que había que enviar informes, ¿no? Para saber, pues, qué estaban haciendo, si iban a provocar algo negativo, pues, para la sociedad alemana. Bueno, en una de esas, el tipo se acerca al Partido Obrero Alemán en 1919. Bien, este era un partido pequeñito, se reunían, dice, en una cervecería, no contaba, pues, con más de 20 o 30 adeptos. Pero dice que en una de esas ocasiones, en una de esas reuniones, bien, mencionaron ciertos problemas de la Primera Guerra Mundial y el tipo pues se envalentonó, tomó la palabra, tanto así que le gustó prácticamente al jefe del Partido Obrero Alemán, Drexler, que así se llamaba, que lo invitó a que formara parte pues de las reuniones y prácticamente se hizo socio de este partido. Pero la temática o sea, ¿en qué destacó Adolf Hitler? En la oratoria. El tipo era muy pasional, ¿no? Ya lo habían mencionado algunos militares jefes de Adolf Hitler. El tipo era muy pasional al momento de hablar. Entonces, esa característica innata de Adolf Hitler, como decimos, llamó mucho la atención. Y al final, prácticamente, el Partido Obrero Alemán empezó pues a tener, ¿no?, demanda. Empezó pues a tener más adeptos. Bien, y la retórica de su oratoria era pues antisemita y anticomunista, o sea, el odio contra los judíos y el odio prácticamente contra la Unión Soviética. Bien, ahora, fue tan famoso, o en todo caso se reorganizó pues el Partido Obrero Alemán, que prácticamente Hitler se apodera de él en 1921 y lo convierte en el partido nazi. Entonces, acá podemos decir lo siguiente, el predecesor del partido nazi es el Partido Obrero Alemán. ¿Cuándo aparece el partido nazi? En 1921. Y prácticamente su líder era Adolf Hitler. En 1923, Hitler y otros integrantes del partido nazi intentaron un golpe de Estado en Múnich. Se le conoce como el Putsch de Múnich o golpe de Múnich.
Lamentablemente fracasó y entonces Hitler terminó en la cárcel y debió haber estado 5 años en la prisión de Landsberg, pero solamente estuvo unos cuantos meses. Y justamente estando en la cárcel, él escribe la obra que todo el mundo conoce. Mi lucha. Me encanta. Mi lucha. Bien, mi lucha. Ojo, tengo acá un pequeño fragmento y yo creo que fácilmente vas a poder definir cuál era su tipo de pensamiento, ¿no? Así creo ahora actuar conforme a la voluntad del Supremo Creador. Al defenderme del judío, lucho por la obra del Señor. ¿Quién es el Supremo Creador? ¿Dios? Claro, a Dios. Justicia de los judíos con Correcto. Dios. Justifica su lucha contra los judíos apelando ¿a quién? A Dios. Es más, dice pues, es la obra del Señor. Justifica la violencia que va a ser ¿sí? efectiva años después, cuando prácticamente ya está en el poder. Entonces tenemos que hablar de qué? Del antisemitismo. Una de las explicaciones que daba Hitler del por qué Alemania había perdido la guerra era justamente quienes se habían rendido, no era pues el verdadero alemán, lo había hecho el judío. El judío alemán se había rendido. Entonces empezó a manejarse pues la teoría de la puñalada por la espalda. Bien, ahora, cuando empezaron los problemas económicos en Francia, justamente porque tenía que pagar la deuda, ¿no? Del Tratado de Versalles, la imposición y el castigo económico por haber provocado la guerra, Alemania pues estaba pues sin nada, porque había perdido la guerra, su moneda se había devaluado totalmente, no tenía valor, muy bien, y entonces más todavía, si bien en el año 1929, la crisis, el crack del 29, peor todavía. Entonces, Hitler empezó a atacar en mi lucha a los judíos, echándoles la culpa de la derrota de Alemania, de la rendición de Alemania, de tener prácticamente, de generar el caos en una sociedad que intentaba simplemente resurgir producto de la derrota en la guerra. Ahora, poco a poco las situaciones se van haciendo mucho más serias. ¿Por qué? Porque cuando Hitler sale de la cárcel, bien, empieza a, bueno, sigue con la misma retórica del antisemitismo y sobre todo porque ha creado un grupo paramilitar, ¿bien? Ha contratado a los soldados que habían participado en la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Y ese grupito se llamó las SA, las secciones de asalto. Y esas secciones de asalto, ¿qué hacían? Ojo, digamos, una cervecería pedía la ayuda del partido nazi porque su sindicato de trabajadores quería hacer una huelga. Listo. ¿Y qué pasaba? Que ese sindicato generalmente tendría de repente una tendencia comunista o socialista. Entonces se agarraban prácticamente las SA como grupo de choque contra aquellas personas que eran de tendencia socialista o comunista. Bueno, cuando ya está en el poder, se va a dar una situación conocida como la Noche de los Cristales Rotos, en donde ordenó el ataque a la población judía, a los principales representantes de la población judía. Les quemaron sus negocios, les destrozaron sus casas, los humillaron. Poco a poco, entonces, cuando Hitler ya estaba en el poder, ya estaba en el gobierno, les fueron quitando derechos, prácticamente tratándolos como ciudadanos de segunda categoría. Ahora, empezaron también a aparecer los guetos, o sea, digamos, zonas de Alemania donde solamente podían vivir judíos y no podían entrar los alemanes, ¿ya? Como una situación de desprecio. Después también aparecieron los campos de concentración, que ustedes de repente probablemente por más de muchas películas hayan podido entender qué es lo que pasó pues con la población judía, donde terminaron simplemente muertos, asesinados, humillados, etcétera, 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 lo que se conoce como el Holocausto judío. Según las estadísticas, la población judía, en este caso en los campos de concentración, murió pues en un promedio de, ¿cuánto? Entre algunos dicen 6 millones de personas, otros dicen pues 8 millones de personas, sacrificadas solamente ¿por qué? Porque eran judíos. ¿Cómo se les reconocía, por ejemplo, a los judíos cuando estaba en el poder Adolf Hitler? Bien. ¿Cómo se les recuerda? Ajá, porque tenían que obligatoriamente llevar una estrella de color amarillo, la estrella de David, justamente cosida a su ropa. Listo. Ahora, cuando termina la guerra y Alemania es derrotada, y cuando las fuerzas aliadas
entraron a los campos de concentración, pues a liberar a los judíos que aún quedaban con vida, pues se encontraron con un cuadro de horror terrible. O sea, y la desgracia humana estaba ahí presente. Muchos terminaron asesinados, envenenados, acribillados, cremados, ¿no? Ya era terrible, por ejemplo, ver la pila de cadáveres, ¿no? Cadáveres así famélicos, ¿no? Terrible la situación. Lo que motivó prácticamente que se llevara a cabo los famosos juicios de Nuremberg, que fue pregunta de examen en este último examen virtual. Bien, y que en ese juicio de Nuremberg, por primera vez en la historia de la humanidad, se trató, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, en donde prácticamente 21 jerarcas nazis terminaron en la horca, ¿bien? Cremados, y bueno, no, sin derecho a tener, por ejemplo, un depósito pues en un cementerio. Bien, el Lebensraum. ¿Qué es el Lebensraum? Es la palabra alemana para referirse al espacio vital. A ver, recordemos un poquito, sobre todo con el grupo G4 que ha hecho este tema de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue la causa económica de esa guerra? A ver, recuerden, por favor. Las colonias. Colonias. La colonización. Bueno, ya, ahora sí. Sino que me he ido a poner una casaquita. No sé si es mi edad o está haciendo frío. Haciendo frío. ¿Tú? Sí, está haciendo frío. Ya, muy bien, vamos a continuar. Bueno, les preguntaba sobre qué causa económica tuvo la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la señorita creo que fue muy eficiente al responder pues que fueron pues la posesión de las colonias. Bueno, es que resulta que las potencias industriales necesitan, ojo, hasta el día de hoy inclusive colonias. Claro, no nos dicen, pues sabes que Perú es una colonia, simplemente es el país de donde sacan las materias primas para poder mantener su desarrollo industrial. Entonces, imagínate pues que el Perú el día de hoy es una colonia. Bien. Ahora, para la Segunda Guerra Mundial, bien, van a cambiar las cosas. Vamos a utilizar términos de repente más románticos en vez de decir la posesión colonial. Entonces dijeron, muy bien, el espacio vital. Según esta obra, escrita en 1924 en la cárcel y que fue editada en 1925, el espacio vital de Alemania deberían ser las llanuras olvidadas de Rusia o de la Unión Soviética. Entonces, oiga, es como decir, realmente repito este ejemplo más de una vez, es como decir lo siguiente, ¿no? Que el futuro económico del Perú está en el norte de Chile. ¿Qué estaríamos proponiendo? Guerra. Una guerra. Es una guerra. Oiga, si estamos escribiendo que Alemania debería ocupar las llanuras de Rusia en 1925, prácticamente Hitler está avisando pues que va a invadir la Unión Soviética con 14 años de anticipación. Oiga, ¿y por qué no se le detuvo a tiempo? Porque hay otras razones más poderosas, cuestiones políticas. Bien, vamos a hablar ahora del pangermanismo. El pangermanismo es el nacionalismo, bien, que provocó la Primera Guerra Mundial y que también estaba pues metida en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el pangermanismo? El nacionalismo alemán. ¿Cuáles eran los países germanos? Hay dos. Tenemos Alemania y también tenemos Austria. Pero ¿qué planteaba Hitler en esta ocasión? Planteaba que era necesario que Alemania recuperase los territorios que había perdido producto justamente de su rendición en la Primera Guerra Mundial y que habían sido firmados en el Tratado de Versalles. Estaba Eupen y Malmedy para Bélgica, estaba Schleswig-Holstein, por ejemplo, para Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, territorios donde había población alemana y esos territorios ya le pertenecían pues a otros países, pero había población que seguía todavía hablando alemán. Entonces, Adolf Hitler se habría puesto reunir a toda esta población. ¿Pero cómo lo iba a hacer? Obviamente tendría que ser pues con guerra. ¿Cómo le vas a quitar pues a un país ya donde se le has dado un territorio, ya firmando un tratado? ¿Cómo los piensas recuperar? A no ser que sea con una guerra. La otra idea, la superioridad de la raza aria, aquella pues que hacía creer pues que los alemanes eran pues lo mejor del mundo y que se crearon programas específicos cuando Hitler estuvo ya en el poder
¿no? Para tratar de crear, pues, ¿no? La famosa raza pura, donde eran entrenados físicamente, o sea, había requisitos que cumplir para hacer, pues, esa raza superior, ¿no? Había, imagínense, chicas, un muchacho alto de 18 años, generalmente de 1,80 m, ojos azules, blancón rubio, ¿correcto? Y todo lo que no cumpliese con esos requisitos era prácticamente ciudadano de segunda categoría. Las mujeres también fueron educadas para crear justamente a ese tipo de raza. También eran seleccionadas. Y los niños también eran seleccionados, ¿ya? Y se les educaba justamente con esa mentalidad, ser la raza superior. Ahora, en este caso, bueno, el error, pues, de Hitler es que llevó, pues, a su pueblo a una guerra con este tipo de mentalidad. Oiga, si yo soy superior, yo tengo que dominar el mundo. Y si yo tengo que dominar el mundo, tengo que, bueno, no puedo respetar, pues, a las otras razas. Entonces, esa idea, pues, generó, en todo caso, devino, pues, en la violencia de la Segunda Guerra Mundial. Era anticomunista. Hitler se había propuesto desde un inicio, ojo, desde antes, ya inclusive ya cuando empezaba su retórica en sus discursos, ¿no? Del partido nazi, que Alemania, pues, debería combatir, ¿no? Al peligro comunista, y que el único país que iba a combatir a la expansión de la Unión Soviética era, pues, Alemania. Pero bueno, esto es lo que propuso, por si acaso, porque en la práctica Alemania terminó firmando, por ejemplo, un pacto de no agresión, el Molotov-Ribbentrop, en el año 39. ¿Mm? Pero lo rompe. Ok. Una cosa que me estaba olvidando explicar también por acá es lo siguiente. Cuando Hitler llega al poder, las SA le hicieron quedar varias veces mal, o sea, le hicieron pasar roche. Y en una de esas, pues, el Wehrmacht dijo, muy bien, ¿sabes qué? Si tú eliminas a las SA, recién te vamos a apoyar. Y las SA tenían un líder llamado Ernest Röhm. Y en la noche de los cuchillos largos, Hitler ordenó eliminar a todos los integrantes de las SA. Los mandó a matar a todos. ¿Y con qué las reemplazó? Con las SS. Las SS era otro grupo paramilitar, protegían a Hitler, concientizados prácticamente que él era el líder y que estuvieron a cargo prácticamente de los campos de concentración. ¿Bien? Listo, ahora sí. Vamos a hablar de otro antecedente, el fascismo. El fascismo. ¿Qué es el fascismo? Es el nacionalismo italiano. Y el fascismo resulta que llegó al poder 11 años antes, jovencitos, listo, al poder. O sea, prácticamente el fascismo dirigido por Benito Mussolini llega al poder un año después de haberse formado, por ejemplo, el partido nazi. Ahora, según dicen algunos historiadores, muchas de las cosas que hizo Benito Mussolini estando en el poder las va a estudiar y las va a conocer Adolf Hitler. Bien, o sea, el maestro, digamos, en cuestión de nacionalistas es Benito Mussolini y Adolf Hitler era el alumno. Pero ojo, ¿qué pasó con el tiempo? Hitler se convirtió, pues, en un excelente alumno. ¿Por qué? Porque no solamente aprendió todas las mañas del nacionalismo italiano, sino que la superó con el tiempo. Ahora, ¿cómo es que llega el fascismo al poder en el año 1922, producto de la marcha? ¿Qué había pasado? Italia, Primera Guerra Mundial. Inicialmente estuvo del lado de Alemania, pero se había declarado neutral. En 1915 se cambia de bando, le declara la guerra a Austria-Hungría. En 1916 le declara la guerra a Alemania. Bien, termina la guerra, le habían prometido que si terminaba la guerra a su favor, entonces le iban a dar colonias. Italia esperó esas colonias. En 1919, cuando se firmaron prácticamente los tratados de paz, Versalles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon, Sèvres. Pero ¿qué resulta? Recibe territorios, pero no los territorios que anhelaba Italia y que lamentablemente no pudo resolver su crisis económica, porque una guerra implica gasto. Tú tienes que invertir para una guerra, pero si no recibes, digamos, la compensación de vida, es el problema que le pasó a Italia. Entonces, ¿qué pasó con Italia? Bueno, a la crisis económica, ¿listo? Le vamos a presentar, por ejemplo, la marcha de los camisas negras. ¿Qué eran los camisas negras? Eran los partidarios del fascismo italiano. ¿De dónde viene el nombre de fascismo? Vienen justamente las agrupaciones de los camisas negras. Ahí puedes ver la imagen en primera fila. Está Benito Mussolini justamente acompañado por esas camisas negras
que estaban agrupados en los Facio di Combattimento, Facio, fascismo, grupos de combate. Entonces, estos camisas negras organizaron una marcha en 1922, la Marcha a Roma, y prácticamente esto sirvió de presión social para que el rey Víctor Manuel terminara nombrando a Benito Mussolini como que podría salvarle a Italia de la crisis en la que estaba viviendo. Bueno, empezaron a darse los cambios, Italia empezó a tener pues una mejor perspectiva económica, bien, y en el año 35-36 el fascismo también intenta el Lebensraum alemán, o sea, conquistar el espacio vital. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Se va a África y va a conquistar al único país libre de África, Etiopía. Ataca Abisinia y ataca pues la capital Addis Abeba. En aquella ocasión, el rey de Etiopía, llamado Haile Selassie, denunció a Italia en la Sociedad de Naciones. ¿Qué era la Sociedad de Naciones? Era la institución que se había formado después de la Primera Guerra Mundial y que tenía como función vigilar, por ejemplo, la paz mundial. ¿Qué hace la Sociedad de Naciones? Castiga a Italia y le aplica pues un castigo comercial, en el cual los miembros de la Sociedad de Naciones, nadie iba a venderle trigo y petróleo a Italia. Entonces, ¿qué hace Italia en esa situación donde es arrinconada y donde ningún país podría realizar comercio con Italia? Simplemente Italia se ve forzada a hacer a firmar su amistad con Alemania. Italia y Alemania se juntan desde el año prácticamente 35-36. En el año 36 se pone de acuerdo con Alemania y participan en la Guerra Civil Española, que más adelante vamos a explicar porque también es uno de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. En el año 37, ¿qué hace? Ahora Benito Mussolini es el alumno de Hitler. Y en el año 37 abandona la Sociedad de Naciones. Alemania ya lo había hecho en el 32. En el año 39, en abril del año 39, por ejemplo, Italia se lanza a la conquista y ataca un territorio de la península balcánica conocido como Albania. Y tiene éxito. Abril del 39. Bien, ahora, ese mismo año 39, Alemania e Italia firman un acuerdo conocido como el Pacto de Acero. Entonces, simplemente estaban reafirmando los lazos que ya tenían, pues, de años anteriores. Ese Pacto de Acero va a servir de base para que en el año 40 se forme otro pacto, el Pacto Tripartito. Tripartito porque ya estaba formado por 3 partes. ¿Qué países se habían formado? Alemania, Japón e Italia. Alemania, Japón, Italia. Ahora, en la firma, el acuerdo era de que cada país iba a tener un área de dominio, un Lebensraum. Por ejemplo, Alemania tendría que dominar toda Europa. Italia tendría que dominar África. Y Japón tendría que dominar el Asia. Esos fueron los acuerdos. Ojo, pero recuerden entonces, si vamos a tomar en cuenta el año de 1940, Pacto Tripartito, este se ha firmado ya una vez iniciado la Segunda Guerra Mundial, que es de septiembre desde el 39. Bien, ese es el fascismo. La Guerra Civil Española, otro antecedente. Oiga, ¿qué tiene que ver la Guerra Civil Española en la Segunda Guerra Mundial? Bien, resulta que en el año 36 hubieron elecciones y en esas elecciones ganó la Segunda República. Pero ¿qué era lo malo de la Segunda República para provocar la Guerra Civil Española? Tenía tendencia comunista. Entonces, la derecha de España, con los nacionalistas de España, conocido como la Falange, decidieron dar golpe de Estado. Pero la República se defendió. Entonces, la Guerra Civil Española dura del año 36 al año 39. Y probablemente ustedes lo podrán estudiar en literatura de manera indirecta cuando se conocen, por ejemplo, 2 escritores latinoamericanos. Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. ¿Con quién? Pablo Neruda. Pablo. Pablo Neruda. Correcto. Y también participa Ernest Hemingway. Y justamente los 3 autores escriben justamente cosas de la Guerra Civil Española. En el caso, por ejemplo, de Vallejo, escribe pues ese famoso poema España, aparte de mí. Aparte de mí, este cáliz. Y Pablo Neruda también hace lo mismo. España, mi corazón. Ajá, correcto.
Y resulta que los dos, tanto Neruda como Vallejo, eran pues de tendencia comunista. Entonces, ¿ellos apoyaban a quién? ¿A la República o a la Falange? A la República. Correcto, ellos apoyaban a la República. Ahora, ahí está la figurita, por ejemplo, de León Blum. ¿Quién es León Blum? León Blum era el primer ministro de Francia, muy bien, y cuando empezó pues la situación de la Guerra Civil Española, León Blum mandó a hacer una reunión, bien, de todos los países europeos para hacerles firmar un compromiso de no intervención en la Guerra Civil Española. Quiere decir entonces que nadie se iba a meter en esta guerra. Pero resulta que 3 países incumplieron el acuerdo. ¿Qué países? Alemania e Italia apoyando a la Falange y la Unión Soviética apoyando a la República. Profesor, no le entiendo todavía. ¿Qué tiene que ver la Guerra Civil Española con la Segunda Guerra Mundial? Ya, pues. Es que resulta que el apoyo que le van a dar, por ejemplo, Alemania e Italia, van a ser de hombres, o sea, militares, ¿bien? Soldados, aviones, tanques, ametralladoras, municiones, etcétera, etcétera, etcétera. También los soviéticos hacen lo mismo. Muy bien, entonces, en este caso, la intención de Alemania, ¿bien?, de utilizar esta Guerra Civil Española es como un campo de experimentación, es un laboratorio. ¿Cómo así? Está entrenando a Alemania a sus soldados, sobre todo, ¿bien?, a los aviones que envió, ¿bien?, la famosa Legión Cóndor. Repito, había una división de aviones alemanes, conocido como la Legión Cóndor, y que entrenaron, pues, ¿no?, las formas de bombardeo, ¿bien?, en España. Y aquí entonces se da, por ejemplo, el bombardeo a Guernica, ¿no? Un pequeño poblado que no tenía nada que ver en la guerra, le sacaron la mugre a la pobre ciudad. Bueno, ¿quién ganó la Guerra Civil Española? La Falange. La Falange. Y aquí tenemos en la figura, al lado de Hitler, al que va a ser el dictador de España, conocido como Francisco Franco, que gobernó España por más de 30 años. Oiga, pero, profesor, que yo sepa, España no participa en la Segunda Guerra Mundial. Bien, y eso que Hitler le estaba insistiendo pues a Francisco Franco, ¿no?, que España pues se meta en la Segunda Guerra Mundial. Eso hubiese sido crucial, sobre todo para los intereses de Inglaterra. ¿Todo por qué? Por el paso que comunica pues el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo. Cuando veamos un mapita y vas a entender la situación, ¿da? Entonces, según nos enteramos después, el espionaje inglés, dice, tuvo que pagar muchísimo dinero a los colaboradores de Francisco Franco para tratar justamente de evitar de que España ingrese a la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Listo. Veamos. A ver, tenemos ahora la Unión Soviética. Prácticamente en el año 1939, la Unión Soviética es una potencia mundial. Ahora, ¿qué ayudó a que la Unión Soviética se convierta en potencia mundial? Vamos a ver lo que pasó. Rusia, en la Primera Guerra Mundial, demostró prácticamente sus flaquezas. Estaba lamentablemente en una grave crisis económica. Existía incluso feudalismo todavía en el siglo XX en Rusia. Esto terminó la participación de la Unión Soviética en la guerra porque se dio la famosa revolución bolchevique dirigida por Lenin, y que triunfó, y entonces al triunfar hizo que Rusia simplemente se retirara de esta guerra y empezara todavía una guerra civil que duró unos 2 o 3 años, y que después de esto Rusia, por ejemplo, va a cambiar de mando porque Lenin murió. La Unión Soviética aparece en 1922 y Stalin, el nuevo gobernante de la Unión Soviética, desarrolló pues los planes quinquenales. Bien, ahora, estos planes quinquenales, ojo, ¿qué son? Por ejemplo, dice, un plan quinquenal se daba en un tiempo de 5 años, quinquenio, 5 años. Entonces, el primer plan quinquenal que implementó la Unión Soviética era para poder tratar de producir la mayor cantidad de alimentos posible. Siguieron el modelo europeo. Las potencias industriales que ustedes conocen el día de hoy han tenido una revolución agrícola, ¿bien?, que les permitiera tener, pues, bien alimentada a una población para que creciera. Bien, gracias a la revolución agrícola, ¿sí?, crece la población, crecen las necesidades, crece la mano de obra, etcétera, etcétera. Crecen los consumidores también. Bueno, terminó el primer plan quinquenal, se lleva a cabo el segundo plan quinquenal,
Y en ese segundo plan quinquenal, la Unión Soviética se había propuesto la industrialización y lo logra, tiene éxito. Y el tercer plan quinquenal, ya estábamos en la situación previa a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética decide, sabe que Alemania le va a atacar, ¿qué hace? Decide fabricar armamento en 5 años. Ahora, el crack del 29, que hace un momento lo explicamos. Prácticamente el crack del 29 permite que la Unión Soviética se vaya asentando como potencia por su producción industrial. Recuerda que el crack del 29 afectó a muchos países capitalistas y abandonó pues ciertos mercados. Esos mercados los va a tomar la Unión Soviética. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un país comunista y un país capitalista? La propiedad privada. Ajá, dime más. En un país comunista, pues el comercio le pertenece al Estado. Los medios de producción. Sí, medios de producción. Ajá, los medios de producción le pertenecen al Estado. En una sociedad capitalista, los medios de producción prácticamente son por parte de ¿quién? Por parte de los empresarios privados. Ellos mueven la economía. Esa es la gran diferencia entre un país comunista y un país capitalista. Listo. Hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial otra vez es potencia mundial, a pesar de haber tenido el crack del 29 y a pesar de haber arrastrado prácticamente a todo el mundo al sistema capitalista a una gravísima crisis económica. ¿Quién resuelve la crisis económica de Estados Unidos? Este personaje conocido como Franklin Delano Roosevelt, 4 veces presidente de Estados Unidos, que hizo cambios al capitalismo de aquella época y aplicó lo que se conoce como el programa del New Deal, o el nuevo dealer, o el nuevo reparto de cartas. Entonces, Estados Unidos, para prácticamente 1939, 40, ya es nueva potencia mundial, nuevamente. Ahora tenemos que ver el expansionismo alemán. Veamos, hace un momento dejamos el caso de Hitler, ¿no? Y su obra Mi Lucha, pero más o menos indistintamente o indirectamente ya habíamos tratado más o menos sí, su expansionismo. Ahora lo vamos a reafirmar. Hitler hace lo mismo que Benito Mussolini. ¿En qué sentido? Recuerda que una presión social, una marcha a Roma, esa significó una presión social para que el rey Víctor Manuel, el rey de Italia, determinara pues la elección entonces de Benito Mussolini y sea el primer ministro. Lo mismo hizo Adolf Hitler. Tomar el poder prácticamente por presión social. ¿Cómo así? Bien, el partido nazi se organizó muy bien, ¿sí? Se organizó muy bien, hombres, mujeres, niños, las juventudes hitlerianas, etcétera, 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 etcétera. Y entonces tú puedes revisar inclusive los videos del internet, ¿no? Donde los muchachos, ¿no? Están marchando, ¿sí? Están cantando, están portando sus banderolas, están portando, ¿cómo se llama? Pancartas y demás, ¿no? Y lo que le agradó mucho a la gente de aquella época, demostraba justamente el partido nazi un orden. ¿Y cómo lo hicieron? Todos sus integrantes utilizaban uniforme. Ahora, empezó a tener presencia en el Reichstag. ¿Qué era el Reichstag? El Parlamento alemán, donde llegó a tener 600 integrantes, 600 diputados. Y desde el Parlamento empezó pues a presionar al presidente de la época. ¿Quién era? Von Hindenburg, un héroe de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Hindenburg quería, digamos, hacer reformas. ¿Qué pasaba? El partido nazi desde el Parlamento se lo bloqueaba. Creo que vas a recordar esa historia. Esa situación no es de los partidos que hemos vivido, por ejemplo, últimamente, en estos últimos años, sobre todo los fujimoristas, que se apoderan del Congreso y que bloqueaban todo intento de reforma. Eso no es nuevo. Eso se lo aprendieron justamente de los nazis. ¿Ya? Y aparte, por ejemplo, el partido nazi tenía, por ejemplo, un excelente marquetero como Goebbels. ¿No? Oye, tú estudiarías las ideas de Goebbels, eres un capo en marketing. ¿Ya? El tipo entonces mostraba pues, digamos, repito, el partido nazi mostraba orden, mostraba disciplina, mostraba pues, ¿no? El nacionalismo alemán, más el símbolo que había creado Hitler, ¿no? La famosa esvástica, en un cuadro, en un fondo blanco sobre rojo, por ejemplo.
bien, que dice que representaba a la antigua bandera del Segundo Reich alemán. Y uno digamos, una de las campañas que hizo, por ejemplo, el partido nazi, fue regalar, por ejemplo, ¿no?, como parte de la industria alemana, o el desarrollo de la industria alemana, radios a la población alemana, y los alemanes felices, ¿no?, recibiendo radios. ¡Ay, tengo una radio! Pero eso era con una segunda, porque en una radio, claro está, ¿qué iba a pasar? Hitler tenía sus programas. Hitler difundía su pensamiento. Fue muy hábil el tipo en política. Bueno, ¿qué pasó? Por la presión social, von Hindenburg tuvo que nombrar en el año 32, a Hitler lo nombra canciller de Alemania. Y para la buena suerte de Hitler, Hindenburg termina muriendo. Pero aquí empieza lo malo para Alemania. ¿Por qué? Porque recuerda, Hitler no es elegido democráticamente. Hitler ha llegado al poder por presión política. ¿Y qué hace? Da una ley en la que ordena que juntar el cargo de canciller con el cargo de presidente. Y cuando hace eso, ¿en qué se convierte? Presidente. No es presidente. No es presidente. Él es un dictador. Él es un Dictador. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacen con Alemania? En el año 33 abandona la Sociedad de Naciones y deja de pagar, por ejemplo, las reparaciones de guerra del Tratado de Versalles. Debieron haberla castigado, pero no lo hicieron. En el 34 ocupa, por ejemplo, la margen izquierda del Rin. Bien, el Rin es un río que da prácticamente para Bélgica y Francia. Entonces, Bélgica y Francia, recuerda que fueron sorprendidas por Alemania en la Primera Guerra Mundial y no querían pues sorpresas. Bien, y habían puesto justamente en el Tratado de Versalles que el Rin sea una zona totalmente desocupada. O sea, no podía haber ningún soldadito. ¿Qué hace Alemania? En el 34 ocupa militarmente el Rin. Estaba violando ya el Tratado de Versalles. Y al final, digamos, hasta el año 39, el Tratado de Versalles prácticamente termina, vas a disculpar la expresión, termina como papel higiénico usado. Porque lo va a violar una y otra vez. En el año 35, en el Tratado de Versalles decía, Alemania, estás prohibida de tener más de 100.000 soldaditos. ¿Qué hace Hitler? Ordena que en el año 35 se reinstale el servicio militar obligatorio. Y en el año 39, Hitler tiene 3 millones de soldados, 5.000 tanques de guerra, 5.000 aviones de combate y 1.000 submarinos de guerra. Que estaba violando Tratado de Versalles. Ha reinstalado también las fábricas de armamento en el 35, justamente por eso la cantidad de armamento que tiene para el año 39. Bien, en ese mismo año 35 se vence pues el plazo de la región de Sarre. En el Tratado de Versalles, la Sociedad de Naciones le quita el Sarre a Alemania y se le entrega pues para que la explote a Francia durante 15 años. Y eso fue desde 1920. Ahora, en 1935, Inglaterra, la garante del Tratado de Versalles, rompe, o en todo caso ensucia pues el Tratado de Versalles, y le da el permiso a Alemania de construir barcos de guerra, pero le pone pues ciertas condiciones, como por ejemplo, de que un barco alemán no podía tener más del 35% del tonelaje inglés, o sea, digamos, un acorazado inglés llegaba a tener pues 100.000 toneladas y el barquito alemán solamente podía llegar a 35.000. Y entonces, en ese caso, Alemania estaba limitada, repito, en este caso, para construir barcos de guerra. Aunque dice que la ingeniería alemana logró fabricar pues los famosos acorazados de bolsillo, acorazados pequeños, pero muy efectivos, muy eficaces, que la Marina Real inglesa le tenía mucho miedo. Sobre todo, por ejemplo, habían 2 barcos, uno llamado el Tirpitz, el otro el Bismarck, que tuvieron que ser hundidos como de lugar. En el año 36, pregunta de examen, jovencitos inclusive, Alemania ocupa Renania. Y la pregunta del examen de aquella ocasión, de hace años atrás, fue ¿qué tratado violó Alemania cuando ocupa Renania? Y la respuesta se llama el Tratado de Locarno. ¿Qué fue el Tratado de Locarno? En la década del 20, como le habían quitado, recuerdan, varios territorios a Alemania, y Alemania estaba molesta por esta situación, por esa imposición, bien, entonces los aliados se acercan con ella, con Alemania, y dicen, muy bien, ¿sabes qué? Vamos a firmar un acuerdo donde vamos a respetar nuestras fronteras. Bueno, Alemania lo firma. Bien, pero en el año 36,
Renania, es una zona que está prácticamente dentro de lo que es el Rin también, y es una zona conexa a Francia y Bélgica, lo ocupa. Está violando el Tratado de Locarno. Oiga, estamos viendo que Alemania del 33 al 36 está violando una y otra vez el Tratado de Versalles. Ahora vas a pensar por qué lo viola. En el año 38 se da el Anschluss. Pero, ¿qué es el Anschluss? Es la unión con Austria. Y eso estaba prohibido. Estaba prohibido por el Tratado de Versalles y estaba prohibido por el Tratado de Saint-Germain, otro tratado de la Primera Guerra Mundial. Bien, ¿y cómo lo hizo? Hitler manejó a un partido pro-nazi en Austria, bien, que prácticamente termina llegando al poder, y resulta pues que ese partido organizó una elección. En la elección prácticamente decidía la unión con Alemania. Y cuando se cumple esto, marzo del 38, Hitler se va a Austria y le anuncia al mundo que solamente estaba obedeciendo el deseo del pueblo austriaco de unirse con Alemania. Está bueno. Vamos a seguir, no te preocupes. Vamos a seguir. Ya, en un ratito vamos a utilizar este mapita, ¿ya? Para poder entender también las exigencias de Hitler. Aunque mejor lo usamos de una vez. Sí, 38, 38, 39. Ya, vamos entonces a usar este mapita. Ahora, ese mismo año 38, Alemania le va a exigir a Checoslovaquia, entrégame los Sudetes. Entrégame los Sudetes. Bien, por ejemplo, aquí es donde estoy pintando de amarillo, ¿ya? Era una zona que se le había entregado a Checoslovaquia, país creado pues en la Primera Guerra Mundial. Bien, y había, como se le había entregado, había pues población de habla alemana, pero que ahora le pertenecía pues a Checoslovaquia. Entonces, Alemania le exigió a Checoslovaquia, ¿sabes qué? Entrégame los Sudetes porque hay población de habla alemana a la cual voy a proteger. Checoslovaquia no le hace caso a Hitler, más aún todavía porque tenía el apoyo de dos países, Francia y la Unión Soviética. Francia y la Unión Soviética apoyaban a Checoslovaquia. Entonces, como Alemania no recibe los Sudetes, provoca una reunión. ¿Y lo hace quién? Italia. Italia, la aliada de Alemania, provoca una reunión conocida como la Conferencia de Múnich. En la Conferencia de Múnich acuden 4 países: Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña o Inglaterra. Entonces, en la reunión tenemos 2 países nacionalistas como Alemania e Italia y 2 países capitalistas como Francia y Gran Bretaña. Entonces, dice que en aquella reunión estuvo pues Benito Mussolini, estuvo Adolfo Hitler, estuvo Neville Chamberlain y también estuvo Edward Daladier. Ahora, digamos, ¿quién habló? ¿Sí? ¿Quién trató de convencer a Francia y Gran Bretaña de entregarle los Sudetes a Alemania? Fue Benito Mussolini. Dice que lo único, o sea, ni hola siquiera dijo Adolfo Hitler, ¿ah? Ni hola. Porque aquí la estrella prácticamente de la reunión fue Benito Mussolini. Y dijo pues Benito Mussolini a Francia y Gran Bretaña que era necesario que Alemania iba a combatir a la Unión Soviética. Pero para poder combatir a la Unión Soviética necesitaba tener entonces, ¿sí?, una mejor posición estratégica. Y como Francia y Gran Bretaña le tenían miedo a la Unión Soviética más que a Alemania, entonces dijeron, muy bien, ¿sabes qué, Alemania? Te puedes quedar con los Sudetes. Pero la otra intención de Alemania, ¿sí?, la estrategia, es que Checoslovaquia, ya, mejor ahorita te lo explico eso, ya voy a terminar eso de la conferencia de Múnich. Muy bien, se firma entonces el acuerdo de Múnich, donde Gran Bretaña y Francia le dan el permiso a Alemania para quedarse con la Unión Soviética. Pero, Alemania se va a quedar con los Sudetes, porque le tienen miedo más, repito, a la Unión Soviética que a Alemania. Ahora, le ponen una condición. Alemania, perfecto, te vamos a entregar los Sudetes siempre y cuando respetes a Checoslovaquia. O sea, no la vas a invadir. Pero en el año 39, Alemania invade toda Checoslovaquia. Y con eso, prácticamente desaparece la política de apaciguamiento. Oiga, ¿a qué le vamos a llamar la política de apaciguamiento? Veamos. ¿Te recuerdas desde el año 33 qué es lo que estaba haciendo Alemania hasta el 39, por decirlo así?
¿Qué tratado estaba violando? Versalles. Versalles. El Tratado de Versalles, ¿correcto? Ya está, muy bien. Estaba violando el Tratado de Versalles una y otra vez. Por eso te dije que el Tratado de Versalles va a terminar peor que papel higiénico usado. ¿Ah? Ahora, ¿por qué no la castigaron a Alemania? ¿Por qué no la detuvieron a Alemania antes del 39, si sabían ya lo que estaba haciendo? Y aquí viene la explicación. ¿Por qué permitieron que Alemania se arme? Porque Hitler supo aprovechar el miedo que tenían Francia y Gran Bretaña. ¿Sí? ¿El miedo hacia quién? A la expansión de la Unión Soviética. Recuerda que esos países quedaron débiles por la crisis del 29, no supieron detener pues a la Unión Soviética, y Hitler les había propuesto que el único país que iba a detenerla era Alemania. Y que para poder detener a la Unión Soviética, obviamente tenía que ser con una guerra, ¿listo? Necesitaban pues dinero para poder reabrir su sistema industrial y sobre todo permitir pues la formación de un nuevo ejército. Es por eso que les digo que en el año 39 tenemos semejante cantidad de armamento que tiene Alemania. Tan solamente porque Gran Bretaña y Francia le tenían más miedo a la Unión Soviética. Pensaron, Gran Bretaña y Francia, que podían manejar como si fuera un títere a Hitler. Pero Hitler les demostró que era un monstruo. Les dio la vuelta. Ahora, marzo del 39, repito, Alemania ya se ha comido dos países. Austria en el 38 y Checoslovaquia en el 39. La siguiente exigencia, o en todo caso lo que va a pasar después de la invasión checoslovaca, es que ya no va a haber política de apaciguamiento. O sea, ya no más apoyo a Hitler. Ya no más apoyo a Hitler. Ahora, la siguiente víctima de Alemania va a ser Polonia. País creado en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué había pasado entonces con Alemania? Le quitaron territorio, ¿bien? Y resulta pues que Polonia, como país creado de la Primera Guerra Mundial, ¿listo? Al crearse Polonia, habían dividido el territorio alemán. Lo estamos marcando de amarillo. ¿Cómo se llama ese pedazo de territorio que separó el territorio alemán en dos? Se llama el corredor de Danzig. Corredor de Danzig. Profesor, ¿cómo se llama el territorio que quedó al otro lado del corredor de Danzig? O sea, en este lugar. Bien, esto era también territorio alemán. Eso se llamaba Prusia Oriental. Entonces Hitler le exige a Polonia, ¿sabes qué, Polonia? Entrégame el corredor de Danzig y así voy a unir mis dos Alemanias. Polonia no le quiere hacer caso. ¿Y por qué no le quiere hacer caso? Porque tiene el apoyo de dos potencias. Francia y Gran Bretaña. ¿Qué resulta? Que después de que Alemania invade Checoslovaquia, recuerda que fracasa la política de apaciguamiento, ya no más conciliaciones con Alemania, Gran Bretaña y Francia se ponen prácticamente a conseguir aliados. Pero fueron muy inocentes Gran Bretaña y Francia al permitir quedarse pues con los Sudetes, porque la intención era otra, no solamente quedarse pues con los 4 Sudetes, sino la intención de Alemania era quedarse con una fábrica de armamentos que tenía Checoslovaquia, que se llamaba Skoda, que dice que tenía el mismo nivel tecnológico que las industrias de armamento alemanas. Bien, entonces Gran Bretaña y Francia estaban buscando aliados en contra de Hitler y por eso garantizaron a Polonia. Alemania te invade Polonia, Polonia, nosotros te vamos a defender. Ya, listo. Entonces, Polonia se niega, ¿bien? Se niega a entregar el corredor de Danzig a Alemania. Entonces, como Alemania no tiene, digamos, una causa fuerte para atacar a Polonia, crea el pretexto de la guerra. ¿Cuál fue el pretexto de la guerra? 200 soldados de las SS, ¿sí? Se les había mandado a entrenar 6 meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es el 12 de septiembre, perdón, 1 de septiembre del 39. 6 meses antes, Hitler había enviado pues a 200 soldados a ser entrenados de forma secreta. Entonces, el día 31 de agosto, Hitler ordena que esos 200 soldaditos de las SS se vistan con el uniforme polaco y ataquen a instalaciones alemanas en la frontera con Polonia. Y atacaron una radio, la radio Gleiwitz. Y lanzaron en la radio Gleiwitz un mensaje en contra de Alemania, en contra de Hitler. Al día siguiente,
al día siguiente, los diarios alemanes, obviamente manejados pues por el partido nazi, están mostrándole a todos los alemanes la noticia de que Polonia ha atacado a Alemania. Es más, muestran los daños, las explosiones, los incendios, y para que la gente le crea, recogen las fotos de 2 personas muertas con el uniforme polaco. Entonces la población alemana, pues a la guerra, ¿no? Y justamente el 1 de septiembre a las 4:45 de la mañana, Hitler pronuncia una frase con la cual inicia la Segunda Guerra Mundial. Vamos a responder a tiros las provocaciones de Polonia. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Aquí está entonces lo que hemos hablado hace un momento. Ajá, y tenemos que hablar ahora de esto. El pacto Molotov-Ribbentrop. Pacto Molotov-Ribbentrop. Bien. Recuerda, a ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué política fracasó y dejaron de apoyar a Alemania? Apaciguamiento. La política de apaciguamiento, ¿correcto? Listo. ¿Y por qué fracasó la política de apaciguamiento? O sea, ¿por qué ya no más iba a haber política de apaciguamiento? Porque Rusia invadió Checoslovaquia. Porque Alemania invadió Checoslovaquia. Alemania invadió Checoslovaquia. ¿Listo? ¿Aló? Dígame. ¿Nada? Ya, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, como fracasa la política de apaciguamiento, Inglaterra, ¿no?, la responsable con Francia de haber permitido prácticamente el armamentismo alemán y el expansionismo también, esto empezaron a buscar aliados. Y entonces lograron atraer a Polonia, lograron atraer a Turquía, y sabían que detrás de Turquía podría estar también la Unión Soviética. Bueno, ¿qué pasó? En los días, el 20 de agosto se da la reunión. A ver, mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... ya está. Muy bien. ¿Qué resulta? Que la Unión Soviética acude a la reunión provocada pues por Gran Bretaña y Francia, justamente buscando aliados en contra de Alemania. Y resulta que la Unión Soviética era dueña del territorio de Polonia hasta antes de la derrota que tuvo pues a manos de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces la Unión Soviética le pregunta pues a Gran Bretaña, muy bien, ¿quieren atacar a Alemania? No, vamos a atacar a Alemania. Perfecto. Pero para que la Unión Soviética se enfrente con Alemania, ¿por dónde tenía que pasar? Polonia. Por Polonia. Tenía que pasar por Polonia necesariamente. Pero cuando la Unión Soviética, ¿sabes qué? Para atacar a Alemania tengo que pasar por Polonia. Pero recuerda que Gran Bretaña y Francia le habían garantizado a Polonia en que nadie la iba a invadir. Y dijeron simplemente a la Unión Soviética, no. Pero ¿qué hace la política soviética? Manejaba una doble situación. O sea, mientras acudía a la reunión con Gran Bretaña y Francia, también se estaba reuniendo con Alemania. Y Alemania le dice lo siguiente, ¿saben qué? Vamos a firmar un acuerdo de no agresión, donde cuando se empieza la guerra, nos vamos a dividir Polonia. Bien, resulta que Polonia, repito, era territorio de Rusia, hasta antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces, el día 23 de agosto se va a firmar el pacto Molotov-Ribbentrop, que también fue pregunta de examen, conocido como el pacto de no agresión, el pacto germano-soviético, donde ambos países se comprometían a que no se iban a atacar durante 10 años. Pero Alemania también tenía otras intenciones. ¿Cuál? Alemania estaba tratando de superar los problemas que podría tener en una guerra. Bien, recuerda que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y por muchas razones. Por ejemplo, Alemania, con la firma del pacto Molotov-Ribbentrop, simplemente se estaba buscando cuidarse las espaldas. Porque un error que tuvo Alemania en la Primera Guerra Mundial fue luchar en dos frentes, contra Francia y contra Rusia. Eso la desgastó. Bien, listo. Otra. En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, aprovechando su poderío naval, porque tenía más de 250 barcos de guerra, logró bloquear el mar adyacente a Alemania.
Entonces, Alemania empezó a sufrir por los recursos, porque obviamente una guerra, recuerda, implica muchos recursos. Bien, y ese desgaste que tuvo Alemania, al final, pues, ¿no? Hizo efecto, porque sus soldados, ¿no? Por el tiempo de la guerra, ya no tenían la misma cantidad de proyectiles, de armas, de bayonetas, etcétera, etcétera, etcétera. Alemania perdió. Entonces, en esta ocasión, Alemania se estaba tratando justamente de cuidar las espaldas. ¿Y quién le iba a dar el alimento? ¿Quién le iba a dar el petróleo a Alemania? La Unión Soviética. Pero aparte, Alemania también estaba mejorando a sus fuerzas, ¿bien? A sus fuerzas aéreas sobre todo, ¿ya? Y justamente lo vamos a ver en un momento más cuando vamos a hacer otra hora más por si acaso, chicos. O sea, 2 horas de castigo conmigo. ¿Qué? Yes. En serio, ¿eh? Yes. Amanecida. Oh, sí. ¿Por qué, profesor? Oh, no. Ya, bueno, te sigo contando entonces, ¿ya? Te sigo contando. Bueno, entonces, Alemania, repito, se está cuidando las espaldas con la Unión Soviética. Pero ojo, Alemania, o mejor dicho, la Unión Soviética, Stalin sabe que Alemania le va a invadir. Y para eso está el tercer plan quinquenal. Durante 5 años, la Unión Soviética empezó, pues, a fabricar armamento que daba miedo. Por si las moscas. Bien, la pregunta del examen recuerda, en este caso, que tuvo la universidad fue, pues, ¿no? ¿Cuál era el tratado que iba a tener una duración de 10 años? Y la respuesta era el pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no? Donde estos dos países supuestamente en 10 años no te podían atacar. Pero recuerda, ¿quién quebró este tratado? Alemania, porque en el año 41, Alemania, pues, con el plan Barbarroja, juntó 3,5 millones de soldados, 5,000 tanques, 5,000 aviones, e invadió la Unión Soviética. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Las causas de la guerra. Veamos. Veamos. Primero, vamos a hablar del Tratado de Versalles. Bien. El Tratado de Versalles, recuerda, fue firmado por Alemania, bien, al finalizar la Primera Guerra Mundial, y los aliados castigaron, pues, a Alemania por haber provocado la guerra. Le impusieron un castigo económico, tenía, pues, que reponer los barcos, por ejemplo, que había hundido, tenía que entregar 70,000 toneladas, ¿ya?, de acero en barcos construidos, y claro, lo tenía que hacer, pues, gratis, porque, repito, tenía que reponer los barcos que había hundido. Bien, tenía que entregar, por ejemplo, como 70,000 cabezas de ganado al año a los aliados. Tenía que entregar la mitad de su producción alimenticia o agrícola. Entonces, lo que se dice, pues, lo que los alemanes dominaron es que el Tratado de Versalles era, pues, una imposición, no era un tratado de paz, porque aparte los aliados cometieron otro grave error. En las conferencias de París, en donde se reunieron los aliados y aparte los países, 32 países aliados en total, no invitaron a los países perdedores. O sea, no fue Alemania, no fue Austria, no fue Turquía, Bulgaria y tampoco fue Rusia. Entonces, el Tratado de Versalles era mal visto en Alemania. Es más, todavía esos errores asusados por Hitler, porque decía Hitler en su expansionismo, Alemania tiene que corregir los excesos del Tratado de Versalles. Y la gente decía, bravo, eres lo máximo, Hitler. Es mi jefe, mira, es mi líder, ¿no? Recuerda el saludo alemán, ¿no? Heil Hitler, ¿no? Con la mano levantada, ¿no? El saludo, pues, de los emperadores romanos también. Ahora, 2, la política de apaciguamiento. ¿Qué país inició la política de apaciguamiento? Inglaterra y Francia. Correcto. Sobre todo Inglaterra. Y había un primer ministro, Neville Chamberlain, que prácticamente cuando se inició la guerra tuvo que dejar su cargo y darle el paso ¿a quién? A Winston Churchill, por ejemplo. Y recuerda que esa política de apaciguamiento que permitió que prácticamente Alemania tuviera una expansión, tuviera un armamentismo, bien, fracasó cuando Alemania, pues, invadió Checoslovaquia. La exaltación nacionalista. Bien, recuerda que Hitler aprovechó una y otra vez los errores del Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, y repito, tú puedes ver los documentales, uno que están en la red, y justamente en estas 2 semanas he estado tratando justamente de compartir en mi Face, ¿no?, los documentales sobre las guerras de la Segunda Guerra Mundial, las batallas, la biografía de Hitler, el partido nazi, las SS, los campos de concentración, ¿no?
Oiga, era brutal, ¿no? Es el manejo, ¿no?, de la población y de la propaganda, donde se exaltaba las virtudes, pues, del poblador alemán, ¿no?, el que debía dominar el mundo, donde organizó prácticamente a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Era pues, ¿no?, una organización tremenda. Ahora, conflicto de ideologías. Ojo, ¿qué ideologías se van a enfrentar en la guerra? Recuerda, hay 3 ideologías, ¿ya? Las ideologías nacionalistas que están, recuerda, conformadas por Alemania, Italia. el nazismo alemán, el fascismo italiano, ¿ya? Fascismo italiano. El Por un lado, comunismo. recién vamos a hablar. El Japón. comunismo de la Unión Soviética Rusia. también es otra ideología. Y también el capitalismo. Bien, y recordemos qué pasó al inicio de la guerra. Se unieron los que aparentemente eran enemigos, nazismo y comunismo, y terminaron atacando a los países capitalistas, hasta cuando se le dio pues la cruzadera a Hitler y determinó atacar a la Unión Soviética, y se rompe la alianza pues entre el nazismo y el comunismo. Y el comunismo, ¿qué tuvo que hacer? Alianzas con el capitalismo para derrotar al nazismo alemán. En política, recuerda, se puede hacer pactos hasta con el diablo. ¿Qué país necesitaba el espacio vital? Alemania. Alemania. Entonces el país, jovencitos, el país que tiene la ambición de querer tener ese espacio que le permita convertirse y desarrollar la industria alemana era pues Alemania, ¿no? Y que obviamente no les gustó pues a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, porque afectaba pues sus intereses a nivel mundial. Las alianzas. ¿A quiénes tenemos? Por ejemplo, tenemos 2 alianzas. Vamos a marcarla por acá. Tenemos el eje y tenemos a los aliados. El eje. ¿Quiénes formaron el eje? Recuerda, se ha firmado en el año 40. En el 40 se firmó un acuerdo. ¿Cómo se llama el acuerdo? Tripartito. Perfecto. ¿En dónde se forma el eje Roma-Berlín-Tokio? O simplemente, si quieres acordarte fácilmente, el eje Roberto. Roma-Berlín-Tokio. Roma-Berlín-Tokio. Alemania, Japón, Italia. Bien. Y por el otro lado están los aliados, que inicialmente estuvieron pues Francia e Inglaterra, y a partir del año 41 la guerra se vuelve mundial por el ingreso de Rusia y Estados Unidos. ¿Ya? Pero vamos a hacer lo siguiente, jovencitos. Vamos a mencionar lo siguiente. Alemania e Italia están gobernados por dictadores, ¿ya? Al igual que Rusia. Ojo, si vamos a tomar en cuenta, a ver, Italia, ¿desde qué año Benito Mussolini estaba en el poder? 22. 1922, correcto, 1922. Listo, hasta que lo fusilaron a Benito Mussolini en el año 45. ¿Cuántos años estuvo en el poder? 23. 23 años. 33, señor. 23, que 23 años, ¿ya? 23 años en el poder. Dictador. Alemania. 33. El 33. 1933. Desde 1933 hasta su aparente suicidio en el año 45. ¿Cuántos años estuvo en el poder? 12. 12 años. 12 años. Ya está. Vamos con el de Rusia. Rusia, Stalin. con la Unión Soviética, ¿a quién tenía como líder? A Joseph Stalin. Stalin. Joseph Stalin. 30 años. Stalin estuvo en el poder 30 años. Sí. ¿Sí? 30 años en el poder. Entonces, la siguiente situación, ¿ya? Sea nacionalista o sea comunista, ¿con qué otro nombre se le conoce al gobierno de estas potencias? Dictadores. Autoritarios. Autoritarios. Los estados totalitarios. Los estados totalitarios. Recuerda bien, ¿ah? Los estados totalitarios. ¿Por qué se le llama los estados totalitarios? Porque prácticamente el líder tiene todo el poder. ¿Ya? Tiene todo el poder. Listo. Profesor, ¿qué es con Japón? ¿Acaso Japón no tuvo también nacionalismo? Sí, pero recuerda que Japón tenía, hoy tiene, hasta el día de hoy, un emperador.
Imperio. Un emperador. ¿Cómo se llamaba el emperador japonés? Hirohito. 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 Correcto. Ya está. Bien, Juancitos. Ahora, bueno, como ya les dije hace un momento, se van a enfrentar los nacionalismos, o inicialmente hicieron alianza, nacionalismos y comunismos, y para enfrentarse al capitalismo, hasta que, bueno, se le cruzó los chicotes y, repito, el capitalismo tuvo que unirse necesariamente con el comunismo para derrotar al nazismo y al fascismo italiano. El pretexto de la guerra, lo que te comenté. ¿Cuándo se dio el pretexto de la guerra? 1939. 1939. A ese pretexto le vamos a conocer como, sí, a ver, le vamos a conocer como el casus belli. ¿Por qué el casus belli? En relaciones internacionales se conoce como una causa para la guerra. ¿Y cuál fue, pues, el pretexto que había creado Hitler? Que El ataque a la radio alemana. los polacos habían atacado a la radio. Ajá, listo. Pero recuerda que para atacar a estas instalaciones alemanas en la frontera con Polonia, había utilizado ¿a quién? A la Alemania. alemanes. A las SS, ¿correcto? A las SS. SS alemanas. ¿Listo? Entonces, bueno, al día siguiente, el 1 de septiembre del 39, se estaba iniciando entonces la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Polonia. ¿Listo? A ver, vamos a tomarnos unos minutitos, por favor. Necesito ir a hacer al baño, por si acaso. 3 minutitos ya mientras vayan leyendo esto. Por favor, permítame. Regreso. Yo también puedo ir. Ya.
Ya, ahora sí. Gracias por esperarme. A ver, jóvenes, lo que tienen ustedes presente es cómo se divide la Segunda Guerra Mundial. Tenemos dos fases. Una fase europea entre los años 39 al 41. Bien, y recuerda, ¿cuándo se vuelve mundial? En el 41, cuando entra Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión. Estados Unidos. Correcto. Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, y la fase mundial entonces la desarrollamos desde el 41 hasta el final de la guerra, 45. Vamos por la fase europea. Bien, la fase europea se desarrolla del año 39 al año 40. Y está en las nuevas investigaciones históricas, le utiliza otro nombre, bien, le llama la campaña de la Blitzkrieg. Blitzkrieg es una palabra alemana compuesta. Blitz, rápida, fulminante. Y Krieg es guerra. Bien. La Blitzkrieg recuerda, una táctica militar que va a utilizar Alemania para poder vencer a sus enemigos. ¿Dónde la formó? La formó en la Guerra Civil Española. Ahora, gracias a esa táctica militar creada, a propósito, ¿para qué sirvió la Blitzkrieg? La Blitzkrieg va a servir ¿para qué? Para poder evitar el otro gran problema que tuvo Alemania en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cosa? Las trincheras. Las trincheras. Entonces, con la Blitzkrieg, Alemania va a derrotar a 7 países. Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y recuerda, había conquistado 2 países antes de la guerra. ¿Qué países eran? Austria. Checoslovaquia y Checoslovaquia. Checoslovaquia y Austria. Perfecto, muy bien. Austria. Muy bien, jovencitos. Han Profe, y respondido de Etiopía, manera digo, apropiada. Excelentes alumnos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Una vez que derrota a Francia, el único país entonces que podía detener a Hitler es Inglaterra. ¿Ya? Entonces se va a desarrollar la batalla aérea. Se va a enfrentar pues las 2 fuerzas aéreas del momento, la Royal Air Force, o sea, la RAF inglesa contra la Luftwaffe alemana, la Fuerza Aérea Alemana. Y esta guerra o esta batalla duró un año, desde julio del 41 hasta, julio del 40 hasta julio del 41, donde Inglaterra tuvo el apoyo ¿de quién? De Estados Unidos. ¿Ah? Y gracias a ese apoyo, Inglaterra pudo resistir un año completito. Y aquí recuerda, destaca ya un personaje conocido como Sir Winston Churchill. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la batalla aérea de Inglaterra? La primera derrota de Alemania. Alemania no pudo conquistar a Inglaterra. A raíz entonces de la primera derrota de Alemania, Inglaterra aprovecha el momento y va a crear un nuevo frente, el frente del Mediterráneo. En un momento les vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Inglaterra? Hunde 2 flotas, la flota italiana, la flota francesa, para que no cayera en poder de los alemanes o la pudiesen usar en su contra, y conquista todo el norte del África para proteger un punto que también ha sido pregunta de examen, conocido como el Canal de Suez. En un momento vas a ver el mapa y, vas a darte cuenta de eso, ¿ya? Bueno, ¿qué otra cosa más? Italia quiere imitar a Alemania. Recuerda que en el 39, abril del 39, Italia ha conquistado ¿a qué país? Albania. Correcto, Albania. Italia, repito, quiere conquistar otros territorios de la península balcánica, ataca a Grecia, pero Grecia derrota a Italia, lo que permite que Alemania tenga que ayudar a Italia invadiendo la península balcánica. Listo. Vamos ahora con la fase mundial. A la fase mundial la vamos a dividir de esta manera, ¿ya? Una primera parte llamada la ofensiva del eje, del 41 al 42. ¿Y por qué le llamamos la ofensiva del eje? Bien, recuerda, ¿qué países eran del eje? Alemania, Japón, Italia. Alemania, Japón e Alemania, Italia. Japón. Perfecto.
Muy bien. Alemania, Japón e Italia. Muy bien. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Estos tres países van a tener victorias. Van a tener victorias. ¿Dónde? En el frente ruso, en el frente africano y en el frente del Pacífico. ¿No? Pero los aliados se tienen que reacomodar o reorganizar y se va a dar la contraofensiva aliada. A ver, un momentito, por favor, espérame un ratito. Ya. Continuamos. Bueno, les sigo entonces diciendo. Entonces, a partir del año 42, la contraofensiva es de los aliados. O sea, quiere decir, en otras palabras, que los aliados van a tener victorias. ¿Dónde? En los mismos frentes donde inició la fase mundial. Frente ruso, frente africano y frente del Pacífico. Muy bien. Ahora, a partir del año 44 podemos decir que prácticamente se da, o 43, 44, se inicia pues el fin de la guerra. ¿Cómo? Italia siempre hace lo mismo, inicia al lado de Alemania, pero termina prácticamente abandonándola. Italia se pasa a los aliados. Se hace, por ejemplo, la operación Overlord, la que conlleva pues al famoso día D, el día destino final, y se logra la liberación de Francia y se inicia el bombardeo sobre las principales ciudades de Alemania, que prácticamente conllevan a que los aliados, sobre todo los soviéticos, terminen con la derrota de Berlín, la batalla de Berlín, y permitiendo prácticamente como consecuencia el suicidio de Hitler, bueno, aparente suicidio porque también hay una historia negra por ahí, y el único país que quedaba era pues Japón, y que Estados Unidos se encargó de terminar con el lanzamiento de las bombas atómicas y aparte la declaratoria de la Unión Soviética, ¿no? Le declara la guerra a Japón. En el transcurso de la guerra, desde el año 43, se dieron tres conferencias, la conferencia de Teherán, la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. La más importante es la de Yalta, porque es aquí donde van a ocurrir dos cosas. La primera, Franklin Delano Roosevelt propuso la creación de la ONU, aquella institución que reemplaza a la Sociedad de Naciones y que tiene como objetivo vigilar la paz mundial hasta el día de hoy. Pero aparte dice que en Yalta se va a iniciar prácticamente la Guerra Fría. Bien, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se conoce pues como la Guerra Fría, que duró prácticamente hasta el año 89. Bien, donde se formaron dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. Muy bien. Y entonces, bueno, por la situación esta de la bomba atómica, que fue un elemento disidente, digamos así, ¿ya? Bueno, termina con la de Potsdam y después de haber terminado la guerra, ya sabes que se da los juicios de Nuremberg. Listo. Ojo, es necesario que te aprendas este orden cronológico. Las últimas preguntas que han llegado para historia, ojo, han sido del orden cronológico. Tengan mucho cuidado, por favor. Y sobre todo con Segunda Guerra Mundial, bien, porque es uno de los temas apasionantes y también pues preferidos en los exámenes de la universidad. ¿Ejércitos? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Veamos. ¿Cuándo se inicia la guerra? 1939. 1 de septiembre del 39. Así es, 1 de septiembre del 39. Bien. Cuando Hitler ordena a las tropas alemanas invadir Polonia. Invaden Polonia. Bien, ahora, ojo, eso fue el 1 de septiembre. El día 17 de septiembre, bien, en cumplimiento del tratado de Molotov-Ribbentrop, germano soviético, ¿con qué otro nombre se le conoce? No agresión. Ajá, el pacto de no agresión. ¿Qué pasa? El 17 de ese mes de septiembre, la Unión Soviética invade la otra mitad de Polonia. La derrotan y se reparten, sí, Kapanajá. Mitad para Alemania, mitad para la Unión Soviética. Ha caído Polonia. Ahora, ojo, recuerda, ¿qué países tenían que defender a Polonia? Inglaterra, Francia. Inglaterra y Francia. Bien. Pero resulta que ante la invasión de Alemania, lo único que hicieron en ese momento simplemente fue declararle la guerra a Alemania. No hicieron más. Entonces, como solamente le declaran la guerra,
¿ya? Es como quien dice, ¿no? Cuando se dan esas broncas juveniles, hoy te voy a pegar, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? Te voy a pegar, ¿ah? Bueno, pues algo así, ¿no? Polonia acusó a Francia e Inglaterra, le llamó la traición de Occidente. Traición de Occidente. Bueno, se declararon la guerra. Ahora, ¿qué pasa por el lado de Alemania? Como le habían declarado la guerra a Alemania, varios países, ¿ya? Entonces se va a dar este proceso conocido como la guerra de los payasos. O sea, la guerra con Polonia termina en septiembre porque está derrotada, ¿ya? Y entonces desde octubre del 39 hasta abril del 40 no hubo ninguna batalla en Europa. Como se habían declarado la guerra, los periodistas de esa época le van a llamar a ese periodo de 7 meses la guerra de los payasos, la guerra de mentira, la guerra de broma. Se han declarado la guerra, pero no hay ninguna batalla. ¿Ya? Ahora, vino también otra pregunta y sobre todo una pregunta rebuscadita, así rebuscadita, debes tener mucho cuidado con este tipo de cosas. La pregunta que hicieron era, de todas las resistencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue la más destacada? Y la respuesta fue Polonia. ¿Sí? La de Polonia. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, ¿a qué le vamos a llamar resistencia? Oposición a ser conquistada. ¿Sí? Son polacos, o en este caso, ¿no? La resistencia polaca, son polacos que no están de acuerdo, pues, con la invasión de Alemania, pues, a su territorio, y menos que estén matando a los judíos polacos. Entonces toman las armas, se organizan y entonces ellos tienen un distinto tipo de ataque contra los alemanes. Participan en operaciones de sabotaje. Participan en asesinatos selectivos, o sea, te van a matar a los oficiales del ejército alemán, ¿vale? Y a veces utilizando pues a mujeres, ¿no? Y el hombre pues que cae, ¿no? Ya saben, chicos, no caigan por unas faldas. Entonces, y lo primero fueron los polacos denunciaron, pues, ¿no? La concentración, por ejemplo, de campos de concentración, donde se mandaba, pues, a la población judía y bueno, ya sabes cómo terminaba. Y también capturaron, dice, a las máquinas encriptadoras alemanas conocidas como Enigma, unas maquinitas, ¿ya?, que van a solucionar un problema de la Primera Guerra Mundial. Otro de los errores que tuvo Alemania es que sus mensajes fueron interceptados, pues, por la inteligencia británica, el famoso MI-16, o MI6, perdón. Entonces, en este caso, los alemanes inventaron estas maquinitas donde un mensaje era cifrado, y, bueno, tenía, pues, una codificación que no sabían, pues, los enemigos de Alemania. Entonces, los polacos capturaron estas máquinas y se las enviaron a la inteligencia británica. Y aquí destaca el padre de la inteligencia artificial, el padre de la computación, el padre de las computadoras, ¿no? De las actuales laptops, celulares inteligentes. Él es el padre, se llama Alan Turing, que tuvo que, para poder descifrar el código de esta maquinita, tuvo que inventar otra máquina que vendría a ser considerada la primera computadora. El padre de la inteligencia artificial, ¿recuerda cómo se llama? Alan Turing. Alan Turing. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Ojo. ¿Qué técnica o qué táctica militar ha utilizado Alemania para vencer a Polonia? La famosa Blitzkrieg. Bien. La famosa Blitzkrieg. Oiga, entonces, ¿qué pasó por acá? ¿Ya? En una Blitzkrieg se utilizan aviones de combate, ¿no?, que van a permitir bombardear las líneas enemigas, y la sorpresa del ataque aéreo determina la infiltración de los tanques alemanes. Bueno, tendríamos que mencionar los Panzer, a los Tiger, por ejemplo, que eran temidos por los aliados, muy bien, y que rompían prácticamente la línea, bien, rompían la línea defensiva, se adentraban unos kilómetros y luego retrocedían atacando por la retaguardia a las unidades sobrevivientes. Eso se le llamaba el embolsamiento. Bien, recuerda, esta táctica se utilizó ¿para qué? Para poder superar los errores que tuvieron, pues, en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la guerra de trincheras. O sea, en otras palabras, la idea de Alemania era evitar la guerra de trincheras. ¿Cuándo se restablece las batallas de la Segunda Guerra Mundial? En abril de 1940, cuando Alemania
invade dos países. ¿Cuáles son estos dos Noruega y países? Noruega y Dinamarca. Así es, vamos a poner en rojito. Ahí donde dice Norway es, bueno, Noruega y Denmark es Dinamarca. Dos países nórdicos. Ahora, ¿por qué los ataca? Porque Alemania también quiere evitar otro problema. Resulta pues que en una guerra es vital el elemento conocido como el acero, porque sirve pues como material para poder fabricar armamento. Recuerda el gran problema que tuvo Alemania en la Primera Guerra Mundial cuando Inglaterra le bloqueó el mar. Entonces, lo que hace Alemania es asegurarse, por ejemplo, bien, en la llegada del acero sueco. Acá tengo, donde dice Sweden, bien, ese es Suecia, y Suecia le enviaba por el norte de su territorio, por el puerto de Narvik, aquí lo he marcado con otro rojito, ¿ya? El puerto de Narvik salía justamente, se embarcaba el acero sueco hacia Alemania. Entonces, la idea, repito, de Alemania es ocupar estos dos países para asegurarse la llegada del acero sueco. Bien. Bueno. Ahora, otra situación. Mientras esto ocurría, la Unión Soviética... Uy, ¿qué pasa acá? Le cambiamos esto. Un ratito. La Unión Soviética ataca a 4 países. Los países bálticos. Lituania, Letonia, Estonia. Bien, las conquista. ¿Y por qué las conquista? Porque también estos territorios eran, pues, territorios de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Los estaba tratando de recuperar. Listo. Luego, ataca a Finlandia. Y ataca a Finlandia porque, según, bueno, lo que acusaron los soviéticos, la frontera finlandesa estaba a 30 kilómetros de una de las ciudades importantes de la Unión Soviética, Leningrado, por ejemplo, ¿no? Y aquí los soviéticos y los finlandeses se van a agarrar, ¿no?, duro y parejo en una subguerra dentro de la Segunda Guerra Mundial. Se le llamaba la guerra ruso-finesa. Bien, la guerra ruso-finesa. Los finlandeses supieron defenderse, bien, y solamente, bueno, le costó pues unos cuantos kilómetros de territorio finlandés, no más. Luego de la derrota de Noruega y Dinamarca, Alemania invade 3 países en ese mes de, en el mes de mayo. Mejor lo vamos a poner acá. ¿Qué países invade? A ver, vamos a ver primero lo siguiente. Esta línea roja que ustedes ven, la línea continua, no la línea punteada, es la ubicación de la línea Maginot. ¿Qué fue la línea Maginot? Los franceses dijeron muy bien, vamos a tener guerra con Alemania y no queremos otra vez las trincheras. ¿Sí? No queremos trincheras. Entonces, ¿qué hicieron los franceses? Bien, el ministro de Defensa, Maginot, apellidado así, mandó a construir búnkers, bien, para resistir justamente los bombazos, bien, en donde tenían artillería de largo alcance dirigida ¿hacia dónde? Dirigida hacia Alemania. Ahora, Alemania se las quiere cobrar a Francia. Oiga, ¿pero por qué se las quiere cobrar a Francia? Resulta que en la década del 20, cuando Alemania estaba en crisis porque tenía que pagar la compensación de guerra del Tratado de Versalles, en un momento pues Alemania no pudo pagar, ¿no? Entonces Francia, ¿qué hizo? Invadió Alemania. Y esa invasión francesa hacia Alemania la detiene Estados Unidos, ¿no? Donde le hace retroceder y, bueno, trata de ayudar pues a Alemania a reactivar su economía, estableciendo nuevas fechas de pago, reduciéndole los intereses, reduciéndole las cuotas. ¿Bien? Listo. Entonces, si tengo acá una línea defensiva donde hay cañones de largo alcance, ¿el alemán se irá sobre esa línea? No. En el mes de mayo, Alemania invade Luxemburgo, invade Bélgica y también invade, por aquí está, Holanda. Y también invade Holanda. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es sorprender a Francia porque ha cometido la misma burrada de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Francia había creado el Plan 17 y lo había puesto también pues en esta línea defensiva, conocida como la línea Maginot, pero en esa época había creado 5 ejércitos que tenían, digamos, el objetivo de recuperar Alsacia y Lorena. Pero en esa Primera Guerra Mundial también
a Francia descuida su frontera con Bélgica, o sea, no tenía ninguna defensa. Y para esta Segunda Guerra Mundial, Francia comete el mismo error, no tener ninguna defensa en Bélgica. Entonces, para el mes de mayo, Alemania ha logrado vencer a Luxemburgo, a Bélgica, a Holanda e invade Francia. Bien. Y lo primero que hace es atacar por la retaguardia, ataca por la retaguardia a la línea Maginot y la destroza. Bien, ahora, Francia no está sola, porque ya para esta época tiene el apoyo de ¿quién? Tiene el apoyo de Inglaterra. Así es, Inglaterra. Ya hay un ejército aliado presente en el territorio francés, el de Inglaterra y Francia. Ahora, como Inglaterra y Francia se confiaron demasiado para esta guerra, Alemania le saca la mugre con la Blitzkrieg, ¿no? Aviones, tanques, ametralladoras, carros blindados, gente muy bien preparada, armas nuevas, etcétera, etcétera. Y los sobrevivientes del ejército aliado tienen que escapar. ¿Y qué hicieron? Se fueron al norte del territorio francés, en la frontera, cerca de la frontera con Bélgica, y eso se conoce como Dunkerque. Dunkerque. Veamos. ¿Qué fue Dunkerque? Dunkerque fue un espacio, repito, en la costa de Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde se van a tratar de reunir pues los soldaditos aliados que habían sobrevivido al embate del ejército de la Wehrmacht alemana, ¿no? Entonces, estaban pues dándoles de alma, ¿no? Estaban dando el peor que anticucho, ¿sí? Por aire, por mar, por tierra. Bien, hasta que llega un momento, dice que aprovecharon que Hitler ordenó dejar de atacar, ¿no? Había un grupo acorazado alemán llamado Kleins, bien, que deja de atacar Dunkerque, y justamente en esa semana el primer ministro Winston Churchill, logró cambiar la mentalidad de los ingleses. Ojo, cuando el ejército inglés estaba arrinconado en Dunkerque, ya los ingleses estaban con las ganas, simplemente, ¿sabes qué? Alemania y Japón, ¿qué es lo que quieres, no? Te lo vamos a dar. Pero Winston Churchill logró convencerlos con una retórica fácil de entender, ¿no? Como aquella que dice, pues, ¿no? De que no se puede negociar cuando tienes la cabeza en las fauces del león. Y que era necesario hacerle la guerra a los alemanes. Recordarás de repente la famosa frase, ¿no? No tengo más que ofrecer que sangre, sudor y lágrimas. Bueno, hubo una operación Dínamo, donde lograron salvarse, bien, a 338,000 soldaditos, entre británicos, belgas, franceses. Se dejó pues botado a armamento que daba miedo, ¿ya? Pero era necesario salvarlos, porque prácticamente si mataban a todos esos soldados, simplemente le hubiese costado mucho a Inglaterra volver a formar prácticamente un ejército, ¿no? Entonces la situación fue terrible, pues, ¿no? Pero igual, Winston Churchill logró salvarlos y claro, también se hizo de fama. Ahora, ya está prácticamente derrotada con Francia. ¿Qué pasó con Francia? Francia va a ser dividida en dos partes. Una zona norte, dirigida prácticamente por los alemanes, y una zona sur dirigida por los franceses. Bueno, más que dirigida, era simplemente un gobierno títere, porque prácticamente era manejado por los alemanes. Ahora, ¿pero por qué dividir a Francia, no? ¿Qué resulta, Juancito? A ver, primero para esto. Cuando los alemanes logran invadir, ¿bien?, por la frontera con Bélgica hacia Francia, humillaron a los franceses. ¿Cómo así? Los franceses habían guardado el vagón de tren donde Alemania firmó la rendición en la Primera Guerra Mundial, y los alemanes, para humillarle, porque ya te había contado qué es lo que hicieron los franceses, ¿sí?, cuando Alemania estaba mal, los llevaron al mismo vagón de tren y les hicieron firmar su rendición. Los franceses no les quedaba de otra más que rendirse nada más. Y entonces ocuparon la mitad del país. Debieron haberlo ocupado, claro que sí lo ocuparon todo, pero la intención era otra, ¿no? La intención era política. ¿Qué había pasado? Que después de la derrota de Francia, el único país que le podía hacer frente, pues, a Alemania, ¿quién era? Era Inglaterra. Y necesitaban algo con urgencia que sí tenía Francia y que le faltaba a Alemania. ¿Y qué era? Barcos de guerra.
se había planteado invadir Inglaterra después en una operación anfibia, conocida como el Plan León Marino, cosa que nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque para poder cumplir este ataque alemán a las costas de Inglaterra, tenía que pasar pues por el Canal de la Mancha. Y recuerda, ¿quién tenía los mejores barcos? Inglaterra. Claro, Inglaterra tenía, pues, Inglaterra. era muy superior en cuanto a barcos de guerra a Alemania. Entonces, Alemania no podía poner en riesgo a sus soldaditos cruzando por el mar, sabiendo que Inglaterra tenía los mejores barcos. O sea, los cañones pues, de Inglaterra pues, eran terribles, ¿no? En ese caso, Alemania hubiese perdido a sus mejores soldados. Entonces, como no se pudo invadir por mar a Inglaterra, ¿qué vino? ¿Por aire? La batalla aérea de Inglaterra. Aérea. La batalla aérea. ¿Listo? Ahora, en esta batalla aérea de Inglaterra, recuerda, ya tenemos a un primer ministro llamado Winston Churchill que ha reemplazado a Neville Chamberlain y su fracasada política de apaciguamiento. Pero resulta que también como que la suerte también estuvo del lado de Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses van a utilizar un invento de última hora que les va a servir enormemente contra los ataques pues, de los aviones alemanes, ¿no? Los Junker, los Messerschmitt. Bien, entonces, ¿qué pasó? Alemania, o la Luftwaffe, ¿no? La Luftwaffe alemana, implementa fases de ataque. La primera intención de la Luftwaffe alemana era tratar de destruir los centros de radar de Inglaterra, cosa que no va a lograr, porque ni bien salían de los aeródromos al norte de Francia, de Bélgica, de Holanda, prácticamente ya los radares ingleses ya los detectaban. O sea, ya es más, ya sabían por dónde iban a entrar los alemanes, ¿no? Atacando justamente por el aire. Y salieron pues los hurricanes ingleses para enfrentarse a los Spitfire alemanes. Y eran pues batallas enormes porque los alemanes pues no enviaban a 10 avioncitos, 20 avioncitos, enviaban a 400, 500, 600, hasta 1000 aviones. Y entonces eran verdaderas batallas en el aire, ¿no? Entonces tanta era la exigencia prácticamente de los alemanes sobre los ingleses que los ingleses mismos ya pues empezaron a sufrir bajas enormes. Dice pues que los alemanes empezaron, o en todo caso emplearon en toda la batalla aérea, ¿no? Que duró un año, 3.500 aviones. Y los ingleses 1.750. O sea, en números, la RAF estaba en desventaja. Pero hubo algo que también estaba a favor, no solamente el radar, sino también la calidad de los aviones ingleses, ¿no? Dice que en ese tiempo los aviones alemanes volaban a 900 kilómetros por hora y los aviones ingleses corrían a 1.100 kilómetros por hora. O sea, eran más rápidos. Eran cazas, los cazas hurricanes. Bueno, el asunto es que Alemania no pudo derrotar ni vencer pues al sistema de radar. Y los ingleses también muy vivos en política empezaron pues a construir aparentes centros de radar, ¿no? Pero esto sirvió simplemente para poder desgastar a los aviones alemanes. Y resulta que los alemanes también tenían otro problema. Sus aviones solamente tenían 45 minutos de vuelo. Entonces, de salir de sus aeródromos, cruzar el Canal de la Mancha, llegar a atacar Inglaterra y encima ser entretenidos y prácticamente destrozados por los aviones ingleses, se les iban los 45 minutos. Y muchos aviones alemanes terminaron prácticamente o bien en el Canal de la Mancha o bien simplemente estrellándose en el suelo inglés. Ahora, después de intentar sin resultado el ataque al radar inglés, la Fuerza Aérea Alemana decide atacar el sistema industrial inglés. La idea era paralizar la producción de aviones, ¿no? O sea, tendrían muchas pérdidas, pero como seguían trabajando las fábricas inglesas, seguían produciendo pues aviones. Bueno, tampoco lo lograron porque los ingleses le pusieron mucho empeño en defender su sistema industrial. Sabían que si paraba la producción de armamento, prácticamente esto iba a hacer una pérdida. Al no tener resultados en ese caso, vamos a la tercera parte, en donde los aviones alemanes, bueno, ya no te van a atacar de día, ahora van a atacar de noche. Bien, y empezaron pues a bombardear a las principales ciudades de Inglaterra, Londres, Bristol, Southampton, etcétera, etcétera. Bien, fueron bombardeadas, ¿no? Y probablemente, no sé si has visto esta película que más o menos tiene una relación, me sirve simplemente como una relación nada más. La ladrona de libros. Es una muy buena película.
¿correcto? Sí. Y está justamente enmarcada en la época en que los aviones alemanes, pues, trataban de sacarle la mugre, pues, a las principales ciudades inglesas, ¿no? Dice, pues, solamente en ese año de bombardeos en Londres tuvo, pues, como 70.000 muertos. Oiga, pero ¿cómo pudo resistir la población semejante tiempo de guerra en su propia tierra? Resulta, pues, que la prédica de Winston Churchill, que día tras día, ¿sí?, en la radio inglesa, pues, mandaba sus mensajes de esperanza, de mantenerse con dignidad, de cuidarse, de protegerse en los búnkers, etcétera, etcétera, y la población le hizo caso. Le hizo caso. Ahora, termina el año de la guerra, creo que ya te he adelantado el resultado inclusive. El resultado de la guerra es simplemente contradictorio para Alemania. Alemania ha perdido la batalla aérea. No ha logrado, sí, conquistar a Inglaterra. Oiga, pero Inglaterra no está sola. Hay un país que la ha apoyado. ¿Y quién es este país? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados United Unidos. States. Estados Unidos, correcto, muy bien. ¿Cómo se llama el presidente con el cual Estados Unidos entra a la guerra? Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Resulta que el presidente Roosevelt autorizó al Congreso norteamericano a dar una ley de arriendos, ¿no? Donde Estados Unidos le da un crédito a Inglaterra de 50.000 millones de dólares. Y aparte de eso, cuando se firma esto, bueno, Inglaterra no tenía pues con qué pagar porque estaba invirtiendo prácticamente en fabricar, ¿no?, el armamento para poder enfrentar a los alemanes. Y resulta pues que le va a pagar con lo siguiente: le entrega por 99 años todas las islas británicas en el Atlántico. Todas. Todavía no se ha cumplido el plazo. Entonces, Estados Unidos le regala como parte del tratado el Tratado del Atlántico, le entrega 50 destructores de guerra, o sea, barcos de guerra, ¿no?, para vigilar justamente las fronteras o en todo caso las costas de Inglaterra. Entonces, ese apoyo ha sido bueno. Ese apoyo norteamericano ha servido para que Inglaterra tenga los recursos necesarios y enfrentar pues a los alemanes. Correcto. Bueno, termina entonces en el 41, termina la batalla aérea, repito, con la derrota de la Luftwaffe alemana, la Fuerza Aérea Alemana. Es la primera derrota de Hitler. Primera derrota de Hitler, no te olvides. Vamos ahora a explicar el frente del Mediterráneo. ¿Ya? Inglaterra considera que necesario, urgente, poder proteger el canal de Suez, que lo tiene justamente en Egipto, que está en el África. ¿Ya? Egipto es colonia de Inglaterra. Y repito, tiene el canal de Suez. Ese canal de Suez es muy, pero muy, muy importante. Ojo, tanto así que ha sido pregunta de examen, de admisión. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué era tan importante? Porque en una guerra, recuerda, se gana no solamente pues teniendo soldaditos, ya no solamente teniendo armas, bayonetitas, no. Debes tener los recursos necesarios para alimentar a tu población en época de guerra y debes también tener los recursos necesarios para poder alimentar y darle las victorias necesarias al ejército. Aviones, tanques, ametralladoras, tú sabes pues que se gastan pues una enorme cantidad de esto. Entonces resulta que Inglaterra pues tiene, a ver si seguimos en por aquí está la India, ¿ya? Por acá está Australia, ¿ya? Australia, y tiene otras colonias más, ¿ya? Entonces, de esas colonias del Asia, Inglaterra empieza pues a enviar los recursos, sus materias primas, cruzando justamente el Mar Rojo, cruzando el Canal de Suez, llegando al Mar Mediterráneo y saliendo por acá. ¿Te recuerdas la Guerra Civil Española? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Ya profe. está. ¿Te recuerdas de que Alemania, a qué personaje le exigía que ingrese a la guerra? A Francisco Franco. Ya está. ¿Y qué hizo Inglaterra para evitar que España ingrese a la guerra? Le pagó a sus colaboradores. Correcto. Como quien dice, les aceitó a los colaboradores de Franco para que lo convencieran o en todo caso Franco dudara de que España debería entrar a la guerra. ¿Sabes por qué? Por esta situación. Vamos para acá. ¿Qué tal si España hubiese entrado a la guerra? ¿Qué controlaría? Estrecho de Gibraltar.
Correcto. ¿Y por qué es importante el estrecho de Gibraltar? Porque es la salida del Mediterráneo al Atlántico. Correcto. Entonces, hubiese sido crucial para Inglaterra si es que España y Alemania controlaban el estrecho de Gibraltar, porque prácticamente podrían controlar qué barco ¿sí? sale o no sale. Entonces, al hecho de que España no entró a la guerra, le permitió prácticamente libertad a Inglaterra de poder entonces ¿sí? seguir utilizando sus barquitos, bien, saliendo justamente del mar Mediterráneo, entrando al Océano Atlántico para poder llevar sus recursos hacia Inglaterra. Primera situación. Segunda situación, Inglaterra hunde dos flotas, a la flota de Francia y a la flota de Italia. Bien. Bueno, la flota que tenía, digamos, el mismo poder de fuego que la inglesa era la francesa. Y resulta que los marinos franceses habían escapado ante la invasión de Alemania a Francia y se habían ido al norte de África. Entonces los ingleses, temiendo de que esa flota sea utilizada por los alemanes en contra suya, hunde a la flota francesa y Francia se enoja con Inglaterra. Hunde a la flota italiana en Tarento. Y los italianos, bueno, dice, tenían solamente dos barcos, pero el ejemplo de ataque aéreo que utilizaron los ingleses sobre la flota italiana la van a estudiar los japoneses para atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor. Ahora, entonces, lo que está haciendo Inglaterra es proteger el mar Mediterráneo porque por ahí van a pasar sus barcos. Y sobre todo había que proteger ¿a quién? A Egipto, porque si Egipto y el canal de Suez caían en manos de los alemanes, prácticamente los barcos ingleses tendrían que haber dado la vuelta por África. ¿Ya? Recuerda, estamos hablando del continente africano. Bien, lo cual hubiese implicado mayor riesgo y mayor tiempo. Y en una guerra, jovencitos, no hay tiempo que perder. Repito, la posesión de los recursos es importante. Ahora, había otro peligro. Si es que Alemania tomaba prácticamente el canal de Suez. Inglaterra no quiere volver a caer en la guerra submarina porque estuvo a punto de perder, en este caso, la Primera Guerra Mundial. Y resulta que si hubiese cerrado el canal de Suez, si es que los alemanes lo hubiesen tomado, los barcos ingleses hubiesen tenido que dar la vuelta por todo el África y, repito, aumentando el riesgo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión Alemania ha fabricado 1000 submarinos. Pero recuerda, hay un invento que va a ayudar a evitar justamente la guerra submarina, el radar. Al radar lo han modificado. Bien, y el radar para ser aplicado en el mar le llaman ASDIC. El radar marino se llamaba, recuerda, ASDIC. Listo. Ahora, para proteger Egipto, ¿qué hacen los ingleses? Capturan, por ejemplo, Libia, capturan, por ejemplo, Etiopía, ¿listo? Y las otras colonias italianas. Y se apoderan de todo el norte de África. ¿Para qué? Para crear una zona de colchón de protección a Egipto. Eso es lo que hace Inglaterra en el frente mediterráneo. Ahora, vamos con Italia. Recuerda, Italia había conquistado un país en abril del 39. ¿Qué país? Albania. Albania. Ajá. Correcto. Albania. Y en el año 40, Italia quiere avanzar, quiere emular a Alemania y entonces invade Grecia. ¿Pero qué pasó? Grecia derrota a Italia y se apodera de Albania, lo que provoca que Alemania tenga que abandonar el siguiente plan. Alemania ya estaba lista, dice, ¿para qué? Para atacar a la Unión Soviética. Ups. Entonces, el error de Alemania, o perdón, el error de Italia, jovencitos, al ser derrotada por Grecia, motiva que simplemente Alemania deje de lado su ataque a la Unión Soviética, ¿ya? Y determine prácticamente un ataque hacia la península balcánica. En la península balcánica, jovencitos, Alemania va a derrotar a dos países,
¿A qué países? A Grecia y a Yugoslavia. Pero ojo, Alemania en la península balcánica gana 3 nuevos aliados. ¿Quiénes son? Hungría, Rumania y Bulgaria. Bulgaria. ¿Correcto? Ya está. Ahora, con el tiempo, Alemania se da cuenta que ha cometido un grave error. ¿Por qué? Porque el invierno del 41 va a detener el ataque alemán. ¿Y qué lo ha causado? ¿Qué ha causado el retraso de Alemania en atacar a la Unión Soviética? El ataque a la península balcánica. ¿Bien, jóvenes? Ahí termina entonces nuestra primera fase. Bueno, se han cumplido las 2 horas de seminario que nos ha puesto el señor Dimas. Les agradezco más bien a ustedes por haberme soportado en estas 2 horas. Y yo creo que en una próxima clase podremos completar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ok, profesor. Gracias, profesor. ¿Listo, Muchas chicos? gracias, profe. Buena clase, profe. Gracias, Cuídense. profe. Gracias, profesor. Muy bien, gracias. Nos vemos a ustedes. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, se cuida. Igual. Sí, ya viene. Ya próximamente viene el libro de Historia Universal. No se preocupen, paciencia. Queremos que la Bryce abra su imprenta para alcanzarles el libro de Historia Universal. Paciencia. Bueno, como ahora tenemos 12 semanas más para poder enfrentar el examen, sí, yo creo que ya sale con tiempo y ya pues ojalá que ustedes también lo puedan adquirir y puedan tener entonces todos los temas de Historia Universal para que lo puedan estudiar en su casita. ¿Ya listo, chicos? Muy bien, gracias. Aldo Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas Bien, noches, profe. ¿qué tal, muchacho? Bueno, vamos a cerrar esto. Cancelado. Voy a detener la grabación mientras, ya el otro profe ya que restablezca la grabación, ¿ya? Listo, chicos. Gracias, Ariel.